Buenos días, hermanos. Feliz sábado. En esta mañana le damos gracias a nuestro Dios porque una vez más nos ha permitido llegar a este lugar, ¿verdad? Su casa de oración. Cuando nuestra secretaria pasó lista, creo que todos dijeron que 7, ¿verdad? Así que va a ser un repaso de escuela sabática muy interesante. Bastante enriquecida, ¿verdad? Con las preguntas que se van a hacer, pero también con las respuestas. Vamos a inclinar el rostro para orar a nuestro Dios y poder empezar con el repaso de nuestra escuela sabática. Gracias te damos, Señor, una vez más en esta mañana de tu santo sábado, por la vida y por la oportunidad que nos das de estar en tu santo día, en tu casa de oración. Queremos pedirte que nos acompañes, queremos pedirte que nos des de tu Santo Espíritu para poder acordarnos, para poder aprender lo que tú quieres que sepamos en esta mañana. No solo los que estamos en este lugar, sino los que también han de ver la transmisión a través de las redes sociales. Bendícenos a todos y sé tú nuestro Maestro. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Hermanos, en esta semana la lección nos siguió hablando sobre los testigos, ¿verdad? Aquellas personas que fueron testigos de que Cristo no era pues un simple humano, ¿verdad? Sino que Jesucristo era el Hijo de Dios, ¿verdad? En la parte del viernes, si ustedes notaron, cuando ustedes estudiaron, hace un repaso de todos los testigos que hemos visto hasta esta lección. ¿Sí se dieron cuenta? Cuando Juan dijo, afirmó, este es el Cordero de Dios. Cuando ya los discípulos dicen, hemos hallado al Mesías. Cuando Nicodemo, ¿verdad? También confiesa en Cristo. Cuando la mujer samaritana también da testimonio de Cristo. Cuando aquel ciego que fue sanado también cree en Jesús. Una lista grande de hombres y mujeres, hombres importantes, pero también hombres que delante de la sociedad no eran pues tan importantes, ¿verdad? Hombres, mujeres, que dieron testimonio o fueron testigos de Cristo. Incluso la palabra de Dios dice, a lo largo de su evangelio, Juan presenta una diversidad de personas. ¿Ves lo que estamos comentando? Diversidad de personas. Hombres, mujeres, gente importante, gente que no era tan importante. Antecedentes, creencias y experiencias que dan testimonio de quién era Jesús. Y el mismo Juan dice que hubo muchas otras cosas que sucedieron, pero que las que se escribieron ahí en el libro de Juan tienen un motivo. ¿Para qué se escribieron? Para que creamos. O sea, esas cosas, fíjense, hermanos, todas esas historias, todos esos elementos que aparecen ahí, la entrevista de Nicodemo, la mujer samaritana, el ciego, los discípulos, Juan, todo esto quedó registrado y sin duda alguna hemos hecho hasta estudios, ¿verdad? Y temas de todo esto. Pero Juan mismo da la razón principal por la que quedaron registradas estas cosas ahí. Ya lo dijeron ustedes, para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermana Lina. Así es.
Perdón, ok, en el sábado, ¿verdad? En el sábado, muchas gracias, hermana. Ahí en la parte del sábado es la introducción y nos dice estas cosas que nosotros acabamos de comentar. Sin embargo, vamos a continuar viendo testigos, ¿verdad? Testigos de Jesús. Y hasta este momento, si no mal recuerdo, hemos visto esos testigos en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Ya los mencionamos algunos, la mujer samaritana, los discípulos, ¿quién más? El ciego, Nicodemo, Natanael, ¿verdad? Los discípulos. Pero en la parte del estudio del domingo encontramos a alguien que tal vez no muchos esperábamos encontrarlo. Un testigo porque no vivió en los tiempos de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo es que alguien que no vivió en el tiempo de Cristo, sino que vivió cientos de años antes, puede ser testigo de Jesús? ¿Estamos entendiendo, hermanos, la situación? Es comprensible, ¿verdad? Bueno, pues es que María, pues estuvo con Jesús, ¿verdad? Se conocieron, Nicodemo conoció a Jesús, muchas de esas personas vieron milagros, de hecho hasta los mismos discípulos dicen, no podemos dejar de decir lo que, ¿qué? Lo que hemos visto y oído. Era lógico, ¿verdad? Que ellos dieran testimonio de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero en la parte del domingo encontramos a un hombre que no conoció a Jesús personalmente, así como los discípulos, así como Nicodemo, como todos estos personajes, ni siquiera vivió en el tiempo de Jesús, sino que vivió cientos de años atrás, pero que también dio testimonio de Jesucristo. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo fue posible esto? Solamente hay una manera y ahorita la vamos a ver, ¿verdad? La palabra de Dios en Génesis 12:3, 8, 16 al 18 y 26:4, ustedes lo leyeron en la semana, tienen algo en común. ¿Se acuerdan qué es? La promesa que le dio Dios ¿a quién? A Abraham. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones, ¿verdad? Incluso Jesucristo en su tiempo, ¿verdad? Él dice, Abraham vio mi día y se gozó. Y pues como era costumbre, ¿verdad? De que no entendían el lenguaje de Cristo, los incrédulos, los fariseos le dicen, no tienes ni 50 años y dices que Abraham... ¿Ya has visto a Abraham? Y entonces pues Jesús, ¿verdad? Dice, Abraham pues vio mi día y se gozó. ¿Sí? Porque Abraham vio, y Jesucristo, ¿verdad? Dice, de cierto les digo, antes que Abraham, yo soy, ¿verdad? Y esto, las palabras de Cristo nos recuerdan, ¿se acuerdan cuando Moisés ve la zarza, ¿verdad? Ardiendo, que no se consumía, dice Moisés, voy a ir a ver esa zarza porque está quemando y no se consume. Y entonces Dios le habla y dice, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás santo es. Dice, mira, ve, yo te voy a mandar a libertar al pueblo. Y entonces dice Moisés, pues no me van a creer. Cuando me pregunten que quién me mandó, ¿qué les voy a decir? Y entonces Jehová de los ejércitos le dice, diles que yo soy, te ha enviado. Yo soy el que soy, ¿verdad? Entonces fíjense cómo Jesucristo toma ese nombre. En aquella experiencia que estamos contando, el todopoderoso Jehová de los ejércitos lo toma
pero Jesucristo, demostrando su divinidad, demostrando que también Él es Dios, también toma este nombre. Yo, antes que Abraham fuese, yo soy, ¿verdad? ¿Cómo es que Abraham pudo ser testigo de Jesucristo, hermanos? ¿Cómo es que Abraham pudo dar testimonio de Jesús? ¿Sabían ustedes, hermanos, que cuando a Abraham se le hace la promesa, ¿verdad? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham pide ver ese día. Abraham le pide a Dios ver ese día. Por eso Jesucristo dice, y lo vio, porque se le fue concedido a Abraham ver ese día. ¿Sí sabían ustedes eso o no? Hermanos, a través de la prueba que se le impone a Abraham, esa prueba no solamente fue una prueba, sino que a través de la prueba se le mostró, así como Abraham iba a ofrecer a su hijo en sacrificio. Hermanos, no solamente fue la prueba de Abraham esa. Dios, a través de esa prueba, le estaba diciendo a Abraham, mira, así como tú ibas a sacrificar a tu hijo, que solamente era un símbolo, y al último se acuerdan que el ángel aparece y le dice, Abraham, ya sé que temes a Dios, detén tu mano, no le hagas daño al muchacho. Así Dios también iba a ofrecer a su hijo por causa de toda la humanidad, para salvación de toda la humanidad. ¿Estamos entendiendo, Mar? Por eso es que Abraham de esta manera vio el día de Dios. Miren, no sé si aquí en el comentario, no me acuerdo si lo leí aquí en el comentario, aquí dice, miren, para que ustedes vean lo que les estoy diciendo, ¿verdad? En el deseado, ¿verdad? Y en el comentario, fíjense lo que dice, Abraham elevó la más ferviente oración, porque antes de su muerte pudiera contemplar al Mesías. ¿Se dan cuenta? Es lo que yo estoy diciendo. Abraham deseó ver ese día, ¿sí? Dios le dice, mira, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Señor, yo quiero ver ese día. Yo quiero ver y contemplar al Mesías antes de que yo muera. Yo quiero contemplar al Mesías. ¿Y qué dice? Y vio a Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Se le dio una comunicación sobrenatural y reconoció el carácter divino de Cristo. Fíjense, aunque Abraham, preguntamos hace un momento, ¿cómo un hombre que vivió cientos de años atrás pudo ser testigo de Cristo? Ah, porque se le dio una visión, ¿qué? Sobrenatural. Y en esa visión sobrenatural reconoció el carácter divino de Cristo. Así que podemos decir que Abraham vio a Cristo, hermanos. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues yo no sé, pero para Dios nada es imposible. Se ha dicho, bueno, que Dios puede, pues ya dijimos, para Dios nada es imposible. Dios puede llevar a la gente, ¿verdad? A través del tiempo, como en una visión. Y así lo hizo con Abraham. Vio su día y se gozó. Se le dio una visión del sacrificio divino por el pecado. Hermanos, ustedes saben que en el mundo hay gente que cree en Jesús, en ese Jesús, en ese judío, en ese rabino. Pero saben, su percepción o su concepción es solamente que existió ese hombre. ¿Están entendiendo? Hizo obras buenas. Fue un maestro de Israel. Oh, una filosofía bastante buena, ¿verdad? Un erudito. Oh, sí, el maestro Jesús. Pero hasta ahí se quedan. Pero los testigos que
hemos visto hasta aquí. Y este testigo llamado Abraham, no solamente reconocieron a Cristo como maestro, no solamente reconocieron estos hombres a Cristo como un líder, ¿verdad?, de su tiempo, no solamente reconocieron a Cristo como un filósofo, no solamente reconocieron a Cristo como maestro de Israel, sino lo que estos testigos dicen, y Abraham, reconocieron a Cristo no solo como todo lo que ya dijimos, sino como Hijo de Dios que murió por los pecados del mundo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y aquí tal vez pudiéramos hacer una pregunta. ¿Tú has escuchado hablar de Jesús? ¿Has creído en Él? ¿Pero hasta qué punto? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Has creído en Él como un maestro? ¿Has creído en Él como un sabio? ¿Has creído en Él como un judío que existió? ¿O has creído como tu Salvador? ¿Has creído en Jesús como tu Salvador? ¿Has creído en Jesús como Dios? Porque ese es el propósito que Juan tenía. Escribí estas cosas para que ustedes crean que ¿qué? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y fíjense cómo Abraham, él da testimonio, ¿verdad? Porque se le dio una visión del sacrificio divino por el pecado. Tuvo una ilustración, fíjense, de ese sacrificio en su propia vida. Por eso decíamos hace un momento que la prueba, ¿verdad?, que recibió Abraham, a veces nos quedamos hasta ahí. Oh, la prueba de Abraham. Incluso los que han predicado, ¿verdad?, de este tema, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, a veces hasta así lo titulan, ¿verdad? La prueba de Abraham, la gran prueba de Abraham. Pero más que una prueba, hermanos, fue una ilustración que Dios le dio de el sacrificio de Jesús. Fíjense, recibió la orden: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. No solamente Dios estaba probando a Abraham, estaba dándole una ilustración, que así como él iba a tomar a su hijo y a ofrecerlo, el Dios Todopoderoso iba a tomar a su hijo Jesús para ofrecerlo por los pecados de todo el mundo, para la salvación del mundo, los que creyeran en Jesucristo. En el caso de Abraham, hermanos, hubo quien detuviera su mano. Cuando ya estaba a punto Abraham de matar a su hijo Isaac y de ofrecerlo, dice que un ángel, yo no he investigado, no sé si recuerdo, que fue el mismo Jesús, el ángel de Jehová: detén tu mano sobre el muchacho. Hermanos, pero en el caso del Padre Eterno, no hubo quien detuviera la mano para que mataran a su hijo. ¿Ustedes creen que el Padre Eterno no anhelaba? Jesucristo mismo no anhelaba que se detuviera la mano para que el Hijo de Dios no muriera. Pero en el caso de Jesucristo no hubo una mano quien detuviera. Y entonces se tuvo que cumplir, ¿verdad?, la muerte de Jesucristo, para que hubiera salvación, para que hubiera esperanza para todo el mundo. De hecho, ustedes saben, en la lección dice que Dios le dijo al ser humano: no mueras, he encontrado un sustituto para la humanidad, mirando a su hijo. ¿Y lo leyeron eso o no? Ahorita lo vamos a buscar. Hermana Lina. Prueba de Abraham fue una prueba de fe, pero mire que dice aquí, adelantito de lo que estaba leyendo, dice: se le impuso esta terrible prueba a Abraham para que pudiera ver el día de Cristo y comprender el gran amor de Dios hacia el mundo, tan grande que para levantarlo de la degradación dio a su hijo unigénito para que sufriera la muerte más ignominiosa. Así es. Así que Abraham, fíjense,
Abraham dice, Señor, yo quiero ver el día de... Tú dices que en mí van a ser benditas todas las naciones, a través de mí va a venir el Mesías. Yo quiero ver su día. Y entonces Dios le manda esa ilustración. ¿Quieres ver al Mesías? Bueno, te voy a mandar esa ilustración para que veas que así como yo te mandé a sacrificar a tu hijo, un día va a venir mi hijo y él va a ser sacrificado por los pecados de todo el mundo. Cuando Jesucristo dice antes que fuese Abraham, yo soy, fíjense lo que implican estas palabras. Jesús utiliza un lenguaje que recuerda el que Dios usó cuando se dirigió a Moisés en la zarza ardiente, ¿verdad? Es lo que ya comentamos. Era una afirmación ¿de qué? De su divinidad. Hermanos, si Jesús no tuviera, si Jesús no fuera Dios, si Jesús no tuviera el mismo poder de Dios, no tuviera la misma divinidad de Dios, cuando Jesús usara estas palabras, el mismo Padre lo hubiera reprendido. ¿Sí o no? Así como los judíos lo acusaban de blasfemo a Jesús, también los ángeles y el Padre Eterno mismo hubiera dicho, oye, ¿me estoy dando a entender lo que estoy diciendo? Pero los ángeles del cielo y el mismo Padre sabían que Jesús no estaba blasfemando y sabían que Jesús no estaba diciendo mentiras, sino que Jesucristo estaba afirmando su divinidad y su existencia autónoma. ¿Sí? Jesucristo no necesita de nadie. ¿Para qué? Para vivir. En Él estaba la vida, ¿no dice eso, Juan? En Él estaba la vida. Jesucristo mismo afirmó, nadie me quita mi vida. Yo mismo la pongo. Y así como la pongo, así mismo yo la tomo. Hermanos, Jesucristo, no me vayan a malentender, pero Jesucristo no necesita de Dios para poder existir, porque Él es Dios. Igualmente que el Padre. Voy a orar, hermanos, porque de tiempo atrás estoy pensando en hacer un estudio sobre la divinidad de Cristo, sobre la Trinidad. Porque hoy en día hay algunos adventistas que dicen ser adventistas, pero que dicen que la Trinidad es una herejía. La Trinidad, ¿verdad? Y incluso hay algunos que creen en la unicidad, que dicen, no, la Trinidad no existe, ¿verdad? Pero después vamos a estudiar esto. Pero nosotros vemos aquí que Jesucristo mismo afirma que tiene existencia autónoma. Por eso cuando Él dijo estas palabras, pues los hombres dirigentes, ¿verdad? De ese tiempo, dice que tomaron piedras, ¿verdad? Entendieron lo que Jesús estaba diciendo y dice, ¿cómo es que tú, siendo un hombre, te estás haciendo igual a Dios? Blasfemias dices. Y entonces dice que tomaron piedras para apedrearlo, ¿verdad? ¿Cómo es que entonces Abraham, que no conoció a Jesús, que vivió cientos de años antes de Jesús, pudo dar testimonio de Jesucristo? Porque vio su día. Pero hay un texto del Nuevo Testamento que ustedes lo conocen muy bien y que dice así: y Abraham creyó. ¿Y qué más? Y le fue contado por justicia. Por eso el versículo, hermanos, de memoria dice: porque viste, creíste. Más bienaventurados son los que no ven y creyeron. Hermanos, en pocas palabras, Abraham vio con los ojos ¿de qué? De la fe. Aunque le fue presentado visión, aunque le fue presentado a manera de ilustración,
Antes de morir, Abraham vio el día de Jesucristo y creyó en el libertador, creyó en ese Mesías prometido, creyó en que de su descendencia vendría el libertador. Y entonces Abraham también fue ¿qué? Testigo de que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Alguien tiene un comentario sobre esto hasta aquí? Si no, vamos a pasar a la parte del lunes, ¿verdad? Ahí aparece ahora una mujer, ¿verdad? ¿Sí ven cómo la diversidad de testigos? ¿Sí? Algunos, dice la lección en la semana, algunos ricos, algunos plebeyos, algunos religiosos, algunos no religiosos, algunos siervos, algunos príncipes, ¿verdad? Es más, hasta una prostituta dio testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar a lo largo de la Biblia. Hombres que hacían trampa, ¿verdad? Con el dinero, también reconocieron a Cristo. Mucha diversidad de testigos. Pero ahora en esta parte del lunes viene el testimonio ¿de quién? De María, ¿verdad? El testimonio de María. Dice la historia que Jesús fue a visitar ¿a quién? A María y a Marta, su hermano. Y para estas alturas, ya Lázaro había muerto, pero Cristo ¿qué? Ya lo había resucitado. Así que pudiéramos decir que Lázaro era un testimonio viviente de la divinidad de Cristo. Simón, que había sido curado de lepra, ¿ustedes se acuerdan de esta historia? Celebraba una fiesta y había una razón por la cual se había hecho esa fiesta. ¿Cuál era la razón? En agradecimiento que Jesús, lo que Jesús había hecho por él. Ay, Jesús, tú me curaste de mi lepra. Ahora hace una fiesta, ¿verdad? En agradecimiento a Jesús. Y Marta servía y Lázaro estaba sentado allá a la mesa con los invitados. Fíjense, Marta por ahí servía, Lázaro estaba ahí también con los invitados, pero María tenía un plan diferente. María estaba haciendo, iba a hacer otra cosa. Y entonces ahí la lección nos dijo que leyéramos Juan capítulo 12, vamos a verlo. Aquí ya lo tenemos. Juan capítulo 12, versículo del 1 al 3. Dice así: entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino ¿a dónde? A Betania, donde estaba ¿quién? Lázaro, el que había estado muerto. Hermanos, qué increíble, ¿verdad? Yo creo que, bueno, ya nosotros lo leemos superficial o lo leemos ya familiarmente. Oh, sí, Lázaro resucitó. Pero si tú te pones a pensar, ¿cómo es posible que alguien estuvo muerto y vivió? Es algo espectacular, ¿no creen? El que estuvo muerto, pero que Jesús había resucitado. Y le hicieron allí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó ¿qué? Una libra de ungüento de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del ungüento. ¿Por qué María, pudiéramos preguntar, no le ungió los pies a Lázaro? No le ungió los pies a Simón, que era el que estaba haciendo la fiesta. ¿Por qué a Jesús? Porque ella también tenía gratitud hacia él. Y ella con ese acto, hermanos, estaba ¿qué?
estaba testificando de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Ella ya estaba convencida. Hermana Belina. Sí. Ajá. Nos habla del amor, los talentos combinados. Dice así: el amor puro y santificado, expresado por la obra de la vida de Cristo, es como un perfume sagrado. Llena toda la casa de fragancia como un frasco abierto de perfume. La elocuencia, un vasto conocimiento de la verdad, la devoción externa y los talentos excepcionales llegarán a ser tan fragantes como el frasco abierto de ungüento si se combinan con un amor sagrado y humilde. Pero los dones, la capacidad y las dotes más selectas, si están solos, no pueden ocupar el lugar del amor. Así es. Gracias, hermana. Decíamos en alguna ocasión, ¿cómo es que María, verdad? Esa media libra de ungüento, ¿verdad? De nardo puro, dice que no costaba cualquier cosa, ¿verdad? Siempre se ha hecho mucho hincapié y se dice, bueno, que valdría más o menos en nuestros días. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto valdría más o menos en nuestros días esa media libra de nardo puro? Pero en cantidad. Hicimos algún día la cuenta, yo no sé si ya la inflación, ¿verdad? Ya. Pero eran como 40,000 a 50,000 pesos. Lo que costaba ese frasquito así, ¿verdad? Ustedes saben que uno de los discípulos, llamado Judas, a causa de la avaricia, ¿verdad? A causa del egoísmo, le dolió. ¿Cómo es posible que se haya hecho este desperdicio? Imagínense, hermano. ¿Dónde tenía la vista este personaje? En el dinero. ¿Cómo es posible? Y para justificarse disfrazó las cosas, porque se pudo haber vendido y dárselo a los pobres. Hermanos, debemos de abrir bien los ojos, no vaya a ser que un día también nosotros pensemos de esta manera. Y por justificarnos pongamos pretextos, queriendo cubrir nuestro pecado, nuestro verdadero motivo por lo cual actuamos de esta manera. La avaricia. Judas dice que amaba el dinero y lamentó con ira lo mucho que había costado el ungüento que María derramó sobre Jesús. Pero María amaba a su Señor. Él le había perdonado sus pecados. Hermanos, ¿María de veras creía en Jesucristo como su Salvador? Claro que sí. ¿Sabes, hermano, que el día que tú y que yo creamos en Jesucristo, el Hijo de Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, nada nos va a doler entregarle a Él? Nada nos va a doler entregarle a Él. Y cuando nos preguntes, oye, ¿por qué estás tan entregado a la obra? Oye, ¿por qué lo dejaste todo por seguir a Jesús? ¿Saben cuál tal vez sea la respuesta? Porque Él perdonó todos mis pecados. ¿Acaso no basta esto? Fíjense, y eso fue lo que María decía, lo que María sentía. Él le había perdonado sus pecados, que eran muchos. ¿Y los tuyos y los míos cuántos son? ¿Son menos? Y había resucitado de entre los muertos a su hermano muy querido, por lo que nada le parecía demasiado caro en obsequio a Jesús. ¿Cuánto le costaría a María juntar para comprar ese perfume, hermanos? ¿Cuánto le costaría? Mucho sacrificio personal. ¿Sabes que tal vez María no se compró los zapatos que tanto anhelaba?
¿Sabes que María tal vez no comió la comida que se le antojaba por ahorrar ese poco dinero? Se privó de muchas cosas por amor a su Señor. Y dice el himno, ¿y tú y yo? El don profético habla sobre esto, ¿verdad? Hablando de mayordomía cristiana. Dice que cuando es para gastar en nosotros mismos, no nos duele para nada. No escatimamos los gastos. Pero cuando la iglesia se pide una ofrenda, cuando en la iglesia hay necesidad, y entonces está la oportunidad para, ¿qué pasa? Ahí sí, ¿verdad? Nos tentamos el corazón y decimos que otro dé, yo no tengo. Y lamentablemente todos tenemos este problema, hermanos. Había adquirido un vaso de alabastro de nardo líquido de mucho precio para ungir el cuerpo de Jesús. Pero muchos declaraban ahora que él estaba a punto de ser coronado rey. Su pena se convirtió en gozo y ansiaba ser la primera en honrar a su Señor. Fíjense, ella creía que de veras Jesús iba a llegar a ser rey. Y dice, yo quiero ser la primera en honrar al Señor. Pobrecita, no sabía. Pero lo hacía con un corazón que sincero. Y quebrando el vaso de ungüento derramó su contenido sobre la cabeza a los pies de Jesús y llorando postrado humedecía los pies con sus lágrimas y se los secaba con su larga y flotante cabellera. María no conocía el significado pleno de su acto de amor. Fíjense, ni ella misma sabía lo que estaba haciendo. No podía contestar a sus acusadores. No podía explicar por qué había escogido esa ocasión para ungir a Jesús. Pero el Espíritu Santo había pensado en lugar suyo y ella había obedecido sus impulsos. La inspiración no se humilla a dar explicaciones. Una asistencia invisible habla a la mente y al alma y mueve el corazón a la acción. Es su propia justificación. Cristo le dijo a María el significado de su acción. Fíjense, María decía, voy a ungir a Cristo porque pronto va a ser rey. Pero la verdad es que estaba siendo ungido Cristo porque iba a morir. Echando este ungüento sobre mi cuerpo, dijo Cristo, para sepultarme lo ha hecho. Y fíjense la aplicación, el mensaje que da esta señora llamada Elena G. de White. Yo les aseguro, hermanos, que nadie en la tierra, escuchen bien, por muy estudiado que esté, por muy preparado que esté, iba a sacar esta lección que ella da. Así como María fue imbuida por el Espíritu Santo para ungir los pies de Cristo, así Elena G. de White era impulsada por el Espíritu Santo para sacar estas lecciones. Fíjense qué lección. A mí no se me hubiera ocurrido, hermano. Y yo creo que un hombre estudiado menos. Y a nadie. Por la importancia de la lección. De la manera en que el alabastro fue quebrado y se llenó la casa entera con su fragancia, así Cristo había de morir. Su cuerpo había de ser quebrado también. Pero él había de resucitar de la tumba y la fragancia de su vida llenaría la tierra. ¿Cómo ven? ¿Qué lección, hermanos? El vaso de alabastro fue quebrado. Cristo también iba a ser quebrantado. El vaso de perfume llenó toda la casa de olor. También la muerte de Cristo iba a llenar el mundo, ¿verdad? Iba a llenar la tierra con la fragancia del amor de Cristo. ¿Ustedes creen que alguien que no sea llena del Espíritu Santo pudo haber escrito esta lección tan importante? Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Ay. Ese es el testimonio, ¿verdad?, que dio María. Tal vez no lo dio con una
predicación elocuente. No fue testiga María con sus palabras, pero sí testiga ¿con qué? Con sus acciones. Creyó en Jesucristo, ¿verdad? Y lo amó y lo reconoció como su Señor y creyó que Cristo le había perdonado sus pecados. Creyó que Jesucristo era Dios y que tenía el poder para poder hacer esto. Vemos ahora un hombre enseguida llamado Pilato. ¿Un hombre poderoso? Sí. Un hombre... Y aquí hay una, pudiéramos decir como una paradoja, ¿verdad? ¿Por qué? Yo quiero preguntarles, ¿Pilato creyó en Jesús? ¿Cómo ven? Sí, ¿y qué? ¿Cómo es esto, verdad, hermanos? Un hombre poderoso, un hombre que era gobernador, pero un hombre que aún con todo, aunque no aceptó a Jesucristo como su Salvador, no aceptó a Jesucristo como su Señor, aún él dio testimonio de que Cristo no era un hombre común. Es más, dice el don profético que Pilato reconoció que ese hombre era Dios. ¿Sí lo leyeron en la semana? Jesús es arrestado en el huerto del Getsemaní, se lo lleva ante Anás, luego se lo lleva ante Caifás y se lo lleva 2 veces ante Pilato. Dice, ahora Juan llama a Pilato, el gobernador que juzgó a Jesús. Este fue un testimonio importante. Fíjense, hermanos, porque Pilato era romano, gobernador y juez. A lo mejor a esos testigos otros, a María, a Juan, al cieguito, pues pudiera haber una razón. Oh, pobres hombres ignorantes. Pues ¿cómo les vamos a creer? Pero ahora Dios y ahora Juan escogen a un hombre importante, a un hombre gobernador, para que no hubiera esa excusa. ¿Me estoy dando a entender lo que estoy diciendo? Para que no hubiera esa excusa que no iban a creer a aquellos hombres porque eran plebeyos, eran judíos. Pero ahora en este caso es un romano, es un gobernador y un juez. Y este hombre da testimonio de que este Jesús no era un hombre común. Cuando ustedes leen la historia, no lo vamos a leer por causa de tiempo. El mismo pueblo de Dios, el pueblo judío, cuando Pilato le dice, miren, yo no encuentro, ahí da testimonio, Pilato da testimonio 3 veces y dice, yo no encuentro pecado, yo no encuentro ningún mal en este hombre. Y entonces el propio pueblo que gritaba, crucifícale. Y entonces va Pilato y dice que Pilato ve en el semblante de Jesús una paz que ninguno de los que estaban ahí la veía. Y dice también que veía algo como un poco de resplandor en la cabeza de Jesús. Hermanos, Dios y el Espíritu Santo le permitían ver eso a Pilato para que él también creyera en Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero la turba, la presión social, las amenazas del pueblo hacia Pilato, ¿sí lo amenazaron o no? Claro, le dijeron, mira, este hombre dice ser rey y no tenemos más que a César. Si tú le perdonas la vida a este hombre, entonces tú estás en contra de César. Y entonces eso hizo retroceder a Pilato, ¿verdad? Híjole, sí, cierto lo que están diciendo ellos. Le importó más su puesto, le importó más el ser amigo de César. Lo impresionó la presión social, ¿verdad? Y entonces cuando Pilato ve en Jesús estas características de un ser humilde, de un ser apacible,
de ese resplandor sobre la cabeza de Cristo, todavía Dios, todavía la providencia le da otra oportunidad a Pilato. Y entonces se le da una visión a la esposa de Pilato, ¿verdad? Y entonces manda una carta a la esposa de Pilato con un criado, diciéndole a Pilato: mira, tú no tengas nada que ver con el juicio de este hombre, con este hombre justo, porque crees, yo he padecido mucho en sueños. No tengas nada que ver. Y entonces va Pilato y le pregunta a Jesús: ¿tú eres el rey de los judíos? ¿Y qué le contesta Jesús? Tú dices que lo soy. Y en una ocasión dice que no le contesta. Y Pilato dice: ¿a mí no me contestas? ¿Qué no sabes que yo tengo el poder para matarte y tengo el poder para soltarte? Y Jesucristo le dice: mira, ese poder que tienes no lo tuvieras si del cielo no te fuera dado. Y hermanos, dice que Pilato llega un momento en que ya no sabe qué hacer, ¿verdad? Porque por un lado está la turba embravecida ya diciendo, y por el otro lado sabe la verdad. Dice el don profético que Pilato creyó en Jesús, que de los labios de Pilato dijeron: verdaderamente este hombre es Dios, es un Dios. Pero lamentablemente Pilato toma la decisión. Pensó, ¿verdad? Pensó Pilato: bueno, pues yo ni para un lado ni para otro. Y les dice: yo me lavo las manos. Allá ustedes, si ustedes lo quieren matar. Yo me lavo las manos, yo no tengo nada que ver en la muerte de este justo. Y saben que del don profético dice que Pilato se le acercó a Jesucristo y le dijo: perdóname. Ay, hermanos, qué escena de veras. Pilato se le acercó a Cristo y le dijo: perdóname, no te puedo salvar. No sabiendo que el que tenía que ser salvado era él. Y dice que lo entregó a que fuera golpeado y lo entregó a la muerte. Lo que Pilato no sabía es que hay un principio de la Biblia que dice que pecado no solamente es hacer lo malo, sino que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso fue lo que Pilato. Hermanos, ¿será que algunos de nosotros estemos en esa situación? ¿Será que en la vida lleguen pruebas así? ¿Será que alguna vez nosotros también hemos dicho: pues mira, yo no sé, yo ni apoyo esto ni apoyo lo otro, ahí ustedes verán, hermanos, pero sabemos la verdad? Y entonces por cobardía dejamos que sigan las cosas. Ahí tenemos este gran ejemplo de este hombre romano, poderoso, gobernador, juez, que dio testimonio. ¿Cómo dio testimonio? 3 veces dijo: este hombre es inocente, yo no encuentro culpa en él. Y el testimonio más grande dice que el Espíritu Santo lo indujo a escribir en la cruz: Jesús, Rey de los judíos. Y no se quedaron a gusto aquellos hombres malvados. Oye, no escribas eso. Mejor escribe que él dijo que era el rey, pero no es el rey. Pero dice que Pilato estaba enojado consigo mismo, Y entonces les contestó: lo que he escrito, y no lo escribió en un solo idioma. Lo escribió en 3 idiomas, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, para que se conociera que en esa cruz había sido sacrificado el rey, no solo de los judíos, sino el rey del universo. ¡Qué historia tan importante, tan interesante! Un hombre que no aceptó a Jesús como su Salvador, que prefirió la honra mundanal, pero con todo dio testimonio de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y ahora vamos al testimonio de Tomás, ¿verdad? Ya casi vamos a terminar. El testimonio de Tomás, ustedes saben, Cristo es crucificado,
Cristo es resucitado al tercer día, y ahí en el texto, ¿verdad? Juan 20, 19 al 31 nos cuenta la historia, y en un texto que es muy citado, ¿verdad? Por algunos detractores del sábado, dice que los judíos estaban reunidos el primer día de la semana, ¿verdad? Y entonces ahí los detractores del sábado dicen, oh, ya ves cómo después de la muerte de Jesús, el día que se debe de adorar es el primer día de la semana. El problema es que estas personas no leen lo que sigue. El motivo por el cual estaban reunidos. No dice que estaban reunidos por adoración. No dice que estaban reunidos porque la santidad del sábado había cambiado al domingo. No dice que estaban reunidos porque Jesús mandó que después de su muerte se reunieran el domingo. No. Dice que estaban reunidos el primer día de la semana porque tenían miedo de los judíos. Dijeron, si ya mataron al maestro, a mí se nos hace que al rato vienen también por nosotros. Entonces se encerraron el primer día de la semana por miedo a los judíos. Y entonces en esa mañana, hermanos, dice que el Señor Jesucristo, después de que había sido muerto, se les aparece, ¿verdad? Se les aparece y dice, paz a vosotros. Y entonces, pues, me imagino a los discípulos, ¿verdad? A esos hombres que estaban ahí, pues, sorprendidos. Se nos apareció el maestro. Y se empieza a regar la noticia hasta que llega a oídos ¿de quién? De Tomás. Mira, Tomás, ¿qué crees que se nos apareció? El Señor, se nos apareció el maestro. Estaban dando testimonio a estos hombres, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con Tomás? Ay, de veras, ay, qué bueno que se les apareció. Sí me acuerdo que él decía que después de su muerte él iba a resucitar. Se les apareció, la honra y la gloria sea para Dios. ¿Sí reaccionó? ¿Qué pasó? ¿Saben qué? No les creo nada. Hasta que no lo vea yo. Hasta que no vea las heridas en sus manos y toque la herida de su costado, no les creo nadita. Incrédulo y atrevido, dicen por ahí. ¿Saben por qué reaccionó así, hermanos? Porque Tomás era orgulloso. Se les apareció a ustedes y a mí no. Eso no se los creo. Tenía la autoestima bastante elevada a Tomás. ¿Será que se parezca a alguno de nosotros? ¿Tú crees que Marco? No, hombre. No, yo tengo más tiempo. ¿Me están dando a entender, Marco? Perdón por el ejemplo, pero me están entendiendo. Ese problema tenía Tomás. Incrédulo por dos razones. Una, porque tenía su autoestima muy alta, ¿verdad? No, ¿cómo se les va a parecer a ustedes y a mí no se me va a aparecer? Y la otra razón es porque Tomás estaba poniendo sus condiciones para poder creer. ¿Sí o no? Dos razones por lo menos. Tenía su orgullo, decía, no, ¿cómo se les va a parecer a ustedes y a mí no? Y la otra razón era porque Tomás ponía condiciones para creer. ¿Ustedes quieren que yo crea? Yo voy a creer solo si veo sus heridas en sus manos y solo si lo toco a él, ¿verdad? Y entonces dice que 8 días después, toda la semana, ¿sabían ustedes que dice que toda la semana Tomás estuvo meditando, estuvo pensando, ay, pero ¿por qué se les apareció a ellos? ¿A poco sí se les apareció? Entonces estuvo reflexionando y después de 8 días, dice que ahora estando Tomás presente, otra vez el maestro se les aparece. Y entonces le dice Jesús, ay, Tomás, aquí estás. Ven, ya me dijeron, ya supe lo que dijiste. ¿Verdad? Estoy parafraseando, hermanos, para que podamos entender. Ven y toca y ve mis heridas. Mete tu mano en mi costado. Y entonces, ¿cuál fue la reacción de Tomás? Señor mío
y Dios mío. Dicho sea de paso, ese texto muéstreselos a los testigos de Jehová, ¿verdad? Porque a su Biblia parece que todavía no le quitan ese versículo y todavía está tal cual. Cuando Tomás dice, Señor mío y Dios mío, ahí le pueden demostrar, ¿verdad?, nuestros hermanos testigos de Jehová, cómo Tomás le llama Dios a Cristo, con D mayúscula, ¿verdad? Y entonces Jesucristo, ¿verdad?, muy diferente a algunos de nosotros, no reprocha ni reprende de una manera dura a Tomás su incredulidad. Sí la reprende y la reprocha, pero de una manera amorosa, ¿verdad? Tomás, has creído porque viste, pero bienaventurados son aquellos que no ven y creen, ¿verdad? Lo reprochó, lo reprendió, pero de una manera amorosa. Ojalá que algunos de nosotros, ¿verdad?, podamos aprender de Cristo y podamos reprender, no solamente por reprender, ¿verdad?, sino de una manera amorosa, como lo hacía el Maestro, como lo hacía el Señor Jesucristo. Hermanos, Jesucristo dice, bienaventurados son los que no ven y creen. ¿Sabes que tú y yo tenemos esa oportunidad? ¿Sabes que tal vez en esas palabras Cristo estaba hablando de ti y de mí? Porque nosotros no vimos, ¿o sí? Nosotros no estuvimos presentes, pero bienaventurado eres y bienaventurado soy si creo. Porque no vimos, pero al igual que Abraham, con los ojos de la fe, creemos en ese Jesús que vino a esta tierra a morir por los pecados de cada uno de nosotros, pero que fue resucitado al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre y que pronto ha de venir por segunda vez. Y Él quiere que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga vida eterna, pero que aparte demos testimonio también. Ahora nos toca a nosotros, hermanos. Esa es la parte del día jueves, nuestro testimonio a favor de Jesús. Esas cosas que nosotros hemos visto varias semanas atrás, estas cosas que nosotros vimos hoy en este repaso de la lección, fueron escritas para que tú y yo creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si creemos, ahora a nosotros nos toca dar testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios y pronto ha de venir por segunda vez. Hermana Belina. Aquí en la misma parte del miércoles, viene un comentario de página. Dice así: Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todas estas cosas están establecidas por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha quitado toda posibilidad de dudar. Nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Así es, gracias, hermana. Nuestra fe está o debe de estar fundada sobre evidencias, no sobre demostraciones. Tomás ya había tenido demasiadas evidencias de que Jesucristo era el Hijo de Dios, pero él quería una demostración. ¿Sí? No, hermanos. Hay gente hoy en día que es incrédula. No, eso de Jesús, no, eso de Dios, no, eso de la Biblia. Y entonces se expresan igual que Tomás. No, yo, hasta que yo vea en mi vida. No, ¿sabían que hay gente que hasta que diga, yo hasta que vea a Cristo? Yo hasta que lo vea a mí no me vas a convencer. ¿Y saben cuál es el problema de esta gente? Que nunca van a salir de su duda. Y cuando vean a Cristo, van a ver al falso Cristo y van a creer en él. O cuando vean al verdadero Cristo, lo van a ver, pero ya no va a haber oportunidad. Hay hoy, unos 2000 años después, se dan cuenta que ahora ya está hablando de nosotros. Hoy, unos 2000 años después, también nosotros, como seguidores de Jesús, tenemos el privilegio de dar testimonio de Jesús y de lo que Él ha hecho por nosotros. No es por los dichos de Natanael, Nicodemo, la mujer de Samaria o las enseñanzas de los fariseos que podemos conocer a Jesús como el Mesías.
es por la lectura de las Escrituras. ¿Acaso no dice el mismo Cristo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí? Y la convicción producida por el Espíritu Santo que aceptamos a Jesús como el Salvador del mundo. Cada uno de nosotros a nuestra manera y a partir de nuestra propia relación con Dios podemos tener una historia que contar. ¿Podemos dar testimonio? Puede ser que nuestra historia no sea tan espectacular como la resurrección de un muerto o la restauración de un ciego de nacimiento, pero lo que importa es que conozcamos a Jesús personalmente y demos testimonio de Él, como lo hicieron los testigos registrados en el Evangelio de Juan. Ahora es nuestro turno, hermanos, y déjenme decirles una cosa, y no quiero entrar en controversia ni mucho menos, pero ¿saben hoy que muchos dan testimonio de ellos mismos? Muchos dan testimonio de su familia. Muchos dan testimonio de su iglesia. Saben que muchos tocan puertas según queriendo llevar el evangelio. Venimos de parte de la iglesia, y porque la iglesia de nosotros es la verdadera, y la iglesia de nosotros tiene tantos miembros alrededor del mundo, y la iglesia de nosotros. ¿Me estoy dando a entender lo que estoy diciendo? Hermanos, el cristiano fiel y verdadero tiene que dar testimonio de Jesucristo. Y es verdad lo que dice la lección. Tal vez tu historia y mi historia no sea tan espectacular. Pero si alguien te preguntara hoy, y quien me quiera responder pueda hacerlo, y con esto terminamos. Si alguien te preguntara hoy, ¿por qué crees en Jesucristo? ¿Qué responderías? ¿Por qué crees? ¿Tú ya lo viste? Eso es pura historia, es puro cuento. A ver, dime por qué crees. ¿Qué le contestaríamos, hermanos? Saben que aún nosotros hoy tenemos evidencias de que Jesucristo realmente existió. Los historiadores reconocen que Jesucristo existió. Pero hay una prueba más, o muchas pruebas más, que demuestran, primero, que Jesucristo existió, y en segunda, que Jesucristo fue el Hijo de Dios, tan solo en Mateo capítulo 24. ¿Sí o no? ¿Qué dijo Cristo? Estas piedras serán derribadas, no quedará piedra sobre piedra. ¿Sucedió o no sucedió? Jerusalén va a ser destruida. ¿Sucedió o no sucedió? Voy a morir, al tercer día resucitaré. ¿Sucedió o no sucedió? Hermanos, todas esas son evidencias que tenemos, ¿verdad? Y si alguien te preguntara que dieras un testimonio acerca de Jesucristo, ¿qué contestarías? ¿Acaso no pudiéramos contestar, o alguien que nos esté viendo no pudiera contestar? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios porque perdonó todos mis pecados, al igual que María. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios porque murió por mí. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios porque me sacó del vicio. ¿Se dan cuenta que hay evidencias, hermanos, para creer en Jesucristo? Así que ahora es nuestro turno, así como todas aquellas personas dieron testimonio, todas aquellas personas fueron testigos de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora te toca a ti y a mí ser testigos de Jesús y contar cuántas cosas ha hecho Jesucristo por ti y cuántas cosas ha hecho Jesucristo por mí. Allá nuestra hermana quiere opinar. Sí. Viernes, y dice de la siguiente manera: la fe de Tomás habría sido más grata a Cristo si hubiese estado dispuesto a creer por el testimonio de sus hermanos. Si el mundo siguiese ahora el ejemplo de Tomás, nadie creería en la salvación, porque todos los que reciben a Cristo deben hacerlo por el testimonio de otros. Muchos aficionados a la duda se disculpan diciendo que si tuviesen las pruebas que Tomás tuvo de sus compañeros, creerían.
no se dan cuenta de que no solo tienen esa evidencia, sino mucho más. Muchos que como Tomás esperan que sea suprimida toda causa de duda, jamás obtendrán su deseo. Gradualmente quedan confirmados en la incredulidad. Los que se acostumbran a mirar el lado sombrío, a murmurar y quejarse, no saben lo que hacen. Están sembrando la semilla de la duda y segarán una cosecha de duda. En un tiempo en que la fe y la confianza son muy esenciales, muchos se hallarán así incapaces de esperar y creer. Ese es el riesgo que tenemos nosotros también. Hermano. Gracias. Hermanos, si tú que nos estás viendo no crees en Jesús, te hacemos la misma invitación. Ven y ve. No creas en lo que te han dicho. No creas en las iglesias, no creas en las religiones. Agarra la Escritura y léela. Y el Espíritu Santo te va a abrir los ojos, el Espíritu Santo te va a mostrar quién es Jesús, lo que hizo por ti, lo que está haciendo por ti y lo que va a hacer por ti. ¿Quieres encontrar a Jesús en tu vida? Escudriña las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Cristo. Ojalá pronto, hermanos, nosotros podamos escudriñar tanto las Escrituras, que podamos tener un encuentro personal con Cristo y salgamos como testigos suyos a contar cuán grandes cosas ha hecho Cristo por cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga.